Amén. Buenos días, queridos. Que Dios os bendiga con su amor, con su cuidado. Como ya dijo la pastora, los niños hoy el último domingo que estarán aquí con nosotros. Ya la próxima semana tendrán su tiempo, van a tener su tiempo ahí arriba para que puedan compartir de la palabra del Señor. Queridos, estamos agradecidos a Dios porque el Señor nos da vida, porque nosotros podemos estar aquí en esta mañana, podemos celebrar al nombre del Señor. Y antes de entrarmos a lo que es compartir la palabra, nos gustaría tener una oración. Ayer hemos estado en una reunión de la Fraternidad de Pastores de Madrid y nos han pedido para orar por un pastor que nosotros conocemos, Pastor Raúl de la Iglesia Las Águilas. Él es genro del Pastor Cerezo, que es el presidente del Consejo Evangélico de Madrid. Él ya estuvo aquí hace mucho tiempo haciendo una actividad con los niños, se llama Raúl, es un joven pastor. Y está padeciendo un cáncer, está luchando contra un cáncer y esta semana para ayudar le tocó COVID y está mal. Y es bastante joven, lo conocemos, hemos conocido la pareja cuando ellos estuvieron aquí. Entonces ayer han pedido que hoy pudiéramos en todas las iglesias que estábamos allí representadas tener un momento de oración por él y que si tú acuerdas también durante la semana, Raúl se llama, y que podamos estar orando. Entonces, si te parece, sentado mismo, me gustaría que pudiéramos orar por él. Papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de Pastor Raúl, Señor. Te damos gracias porque tú le llamaste y tú diste a él tantas bendiciones y promesas. Y ahora mismo, Señor, él está en una batalla contra el cáncer, una enfermedad tan terrible, Señor. Sin embargo, Dios, yo creo totalmente que su confianza está puesta en ti. Y nosotros como hermanos y como iglesia oramos por él, oramos por fortaleza, oramos por socorro. Padre, que tú puedas levantar tus manos a favor de tus siervos, Señor. Primeramente, sostén su ánimo, sostén su cuerpo físico, Señor. Que traiga sustento a su vida. Que tú tengas misericordia de él, Señor. En este día que tú puedas visitarle, Señor, y tocar su corazón. Y oramos por sanidad del COVID, del cáncer, Señor. Dios, tú eres el único que puede sanar. Eres el único que tiene el poder y la autoridad y Él confía en ti. Y yo estoy seguro de que tu voluntad para Él es buena, perfecta y agradable como dice tu palabra. Así que como iglesia, Señor, queremos bendecirle en esta mañana, orar por su cura, por su sanidad y pedir, Dios, que tu nombre sea honrado y alabado en la vida de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido. Es interesante que mencionemos lo que está pasando Él. Es interesante que mencionemos lo que está ocurriendo con él. ¿Por qué? Porque esta mañana nosotros vamos a compartir algo que es renovar nuestra mente para la guerra. Renovar nuestra mente para la guerra. Nosotros vivimos en un tiempo donde necesitamos tener una mente renovada. Hay promesas del Señor para nuestra vida. Por ejemplo, estamos orando por el pastor Raúl y hay muchas cosas, muchas promesas de Dios para su vida. Sin embargo, ahora mismo está peleando con la muerte, literalmente. Hay que ser realista, esto es lo que está pasando. Y puede que en momentos como ese nosotros pensamos, pero ¿y qué pasa con lo que dijo el Señor? ¿Qué pasa con las promesas del Señor? Seguro que esto pasará por su cabeza, ¿no? Que estará pensando en qué pasa con estas cosas. Entonces, hermanos, nosotros realmente tenemos que tener cuenta que necesitamos renovar nuestra mente porque estamos constantemente en una guerra y una batalla y nuestra vida está ahí metida. Que tú te des cuenta o no, tú estás en una guerra cada día. Y por ello la palabra dice que debemos renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me fijo en esta parte, dice, transformaos por la renovación de vuestra mente, Romanos 12:2. Es decir, que para ser transformados necesitamos renovar nuestra mente. Estamos en una guerra, pero no podemos seguir luchando con lo que siempre hemos hecho. Quizás utilizando las mismas armas y vemos que no hay efecto, que al final no avanzamos. Y para que Dios pueda actuar en nuestra vida, necesitamos hacer lo que dice ese texto, renovar nuestra mente. Hermanos, Dios tiene promesa para cada uno de nosotros, ya sean las promesas generales de la palabra de Dios, más de 3,000, o sean promesas que Dios ha compartido con nuestro corazón directamente. El Señor tiene promesas para la iglesia y de hecho el Señor nos dijo que 2022 es año de cumplir promesas.
Y esto nos alegra el corazón cuando dice, ay, Dios tiene una promesa, o que Dios me ha compartido algo, que va a ser algo en mi vida, y nos alegramos, incluso lloramos de emoción de escuchar que Dios nos está hablando. Pero hermanos, tenemos que entender algo. El hecho de que Dios hable, el hecho de que haya promesa en nuestra vida, no significa que se va a cumplir automáticamente y sencillamente. Está bien que nos emocionemos de escuchar al Señor hablando directo a nuestro corazón sobre cosas que quiere hacer. Pero queridos, ¿os acordáis de cuando el Señor prometió la tierra prometida? El Señor dio la tierra prometida a sus hijos. ¿Cómo Josué conquistó Canaán? La tierra de la promesa. Canaán era la tierra de la promesa. Pero ¿cómo ocurrió? El Señor había dicho a los patriarcas que daría al pueblo una tierra. ¿Fue así o no fue así? El Señor prometió. Pero ¿cómo Josué conquistó la tierra? A través de la guerra. Él tuvo que guerrear, tuvo que entrar, tuvo que expulsar a aquellos que vivían en la tierra que Dios le había dicho que les daría. La promesa es, la tierra os voy a dar. Pero en la tierra había enemigos, había gente que vivía allí. Josué tuvo que ir a la guerra para que pudiera tener esta promesa realizada. Ahí tenemos la historia de la entrega de Dios en manos de Israel, de sus enemigos. ¿Qué quiero decir? Que el hecho de que haya una promesa de Dios para tu vida o para esta iglesia, no significa que va a ocurrir sencillamente sin que tú vayas a la guerra, sin que decidas pelear para que se haga realidad aquello que Dios te está diciendo. Es gracioso como muchas veces, hermanos, nosotros nos posicionamos, Dios ha dicho que va a hacer. Y oramos y ayunamos, y eso está bien, hacer eso está muy bien. Pero no hacemos nada más, esperamos que la promesa ocurra. Sencillamente, no nos preparamos, no vamos a guerra, no hacemos aquello que está en nuestras manos hacer. Y queridos, el reino se conquista a través de guerra, de batalla, de lucha. Las promesas se hacen realidad a través de batallar, a través de luchar. Esto toca a ti y toca a mí. No podemos esperar que caiga del cielo porque no, Dios ha dicho y punto, no. La promesa es lo primero, pero si nosotros no estamos dispuestos a pelear, no es posible. Y aquí vemos la necesidad de la renovación de nuestra mente. Es decir, en relación al pueblo de Israel, hemos visto la transición de vagar en el desierto a la conquista y al establecimiento en la tierra de Canaán. Un pueblo que estuvo vagando por el desierto, conoces la historia, para llegar a alcanzar la promesa que Dios había dado. Es lo mismo con nosotros, queridos. Dios tiene promesas para la iglesia, Dios tiene promesas para tu vida. Sin embargo, estas promesas no van a llegar si no te metes a pelear. No van a llegar si tú no entras en la guerra. ¿Os acordáis de cuando los espías fueron a ver la tierra que Dios ya había dado? Dios ya había dado, la promesa ya existía. Y ellos cuando vuelven, dice Números 13:33, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. 10 de los espías cuando vuelven con este relato dice, allí había gigantes y nosotros éramos como langosta. Y según su cabeza, según su mente, ellos dicen, y así les parecíamos a ellos. No fueron los enemigos que han dicho, sois como langostas, fueron aquí su mente. Ellos han dicho, así nos parecíamos, pero los enemigos no habían dicho nada. Ellos han dicho de sí mismos. Esta era la visión que ellos tenían. Y hubo necesidad de que Dios pues quitara del medio a esta generación y que otra, con una mente renovada, pudiera venir y tomar posesión de la tierra. Josué y Caleb, los únicos dos que han creído en la promesa, entraron en la tierra. Pero hermano, entienda una cosa. Puedes tener muchas promesas en tu vida, pero si no estás dispuesto a luchar para que esto ocurra, olvida. Olvida. Necesitamos disponernos para la guerra. ¿Y sabes qué? Ni todos están dispuestos. Es la verdad, hermanos. Ni todos están dispuestos a guerrear para hacer realidad la promesa de Dios en su vida. ¿Cuántas personas pasan años diciendo, no, yo tengo una promesa de Dios de hace 20 años y vamos, y no ocurre nada? ¿Pero por qué? Porque nosotros no nos metemos en la guerra, no hacemos nuestra parte, hermanos, sencillamente nos quedamos parados esperando que esto ocurra.
Aquí vemos la promesa de Dios cumplida en la práctica cuando Josué entra y conquista la tierra y trae a realidad algo que Dios ya había dicho. Y cuando Dios habla a nosotros, cuando Dios nos da una promesa, significa que ya existe. Y el mundo espiritual está determinado, es suyo. Pero muchas promesas son perdidas porque nosotros no vamos a por ella. Porque nosotros no luchamos, no batallamos por ella. Y mientras pensaba en eso, durante unas 2 semanas por lo menos, lo que venía a mi cabeza está en Juan 16, 21, que nos trae una ilustración de lo que puede ser la promesa de Dios en nuestra vida. Juan 16, 21. La mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora. Mas después de haber parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, o un niño en el mundo. Eso quiere decir, querido, que nosotros necesitamos parir las promesas de Dios en nuestra vida. Necesitamos parir la promesa de Dios en nuestra vida. Aquí dice que la mujer antes tiene dolor porque sabe que va a llegar su hora y vienen muchas cosas, pero después de haber parido viene el gozo. Estar embarazada es una promesa del Señor. Cuando tienes un niño, las mujeres tienen ahí un niño, están llevando niños, hay una promesa, aunque tú estás viendo, es algo físico que tú puedes ver. Pero mientras no nazca es una promesa de Dios, porque en medio del camino del embarazo puede pasar muchas cosas. Pero está allí, es una promesa, es algo que tú estás esperando. Y necesitas parir esta promesa para que ella se haga realidad en su vida. Y el nacimiento de un bebé, sabe que suele tardar en media 9 meses, a veces se adelanta un poquito más, pero en media 9 meses. Y el Nuevo Testamento, querido, nos habla acerca del ángel Gabriel, que se apareció a María para decirle que iba a concebir y dar luz a un hijo, y su nombre sería Jesús. Y esta fue la respuesta de María al ángel. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Se dispuso para que la promesa de Dios se hiciera realidad en su vida. Se dispuso para que la promesa de Dios se hiciera realidad en su vida. Sabiendo lo que vendría por delante, sabiendo las situaciones que ella tendría que hacer frente, pero estaba dispuesta a que la promesa del Señor se cumpliera en su vida. Y esto es algo importante. No solamente escuchar que Dios va a hacer, no solamente escuchar, pero estar dispuesto a hacer frente a lo que sea para que estas promesas se puedan cumplir en nuestra vida. El parto, querido, ya sabéis, conlleva un gran esfuerzo físico y es un momento de mucha carga emocional para la mujer. Es un momento duro, es un momento difícil. El dolor y los esfuerzos físicos que acompañan el nacimiento pueden llevarte a expresarse ruidosamente. A veces en el hospital, a veces que tuvimos 3 veces, se escucha gritar, se escucha llorar, se escucha gemir, de todo. Con mi mujer no ha pasado eso. Pero una de las veces que estuvimos en el hospital de Sevilla, hubo una embarazada que no quiso poner la epidural, que es para disminuir el dolor. Y ya cuando le tocó la hora del parto, por todo el hospital se escuchaba a la mujer gritando y diciendo que le pusiera, pero ya era tarde, ya no se podía, ya había pasado el momento. Pero con dolor se trae a la luz. Con dolor viene la promesa. ¿Entiendes lo que quiero decir, querido? Que para que las promesas de Dios sean paridas en nuestra vida, es necesario esfuerzo. Para que el niño sea parido, la mujer necesita hacer mucho esfuerzo y es algo agotador. Y muchas incluso no aguentan y en el parto se queda, nace el niño y se muere. Hay muchas historias tristes. ¿Por qué? Porque para parir la promesa de Dios en nuestra vida, hermanos, es una guerra, es una batalla, es una lucha. Y nosotros tenemos que entender eso. Porque si no entendemos, hermanos, no llegamos a ver las promesas ocurrir en nuestra vida, desistimos, abandonamos. Grito, lloro, dolor. Pero la promesa viene. Así es como se pare la promesa de Dios en nuestra vida. Después que ha parido un niño, no se acuerda de la angustia, pero el gozo de que haya nacido un niño entra en su corazón. Ya habéis visto esto en muchas películas, a lo mejor ya habéis acompañado el embarazo de su mujer o en su familia. Y después que pasa todo aquello, que ella coge el niño en brazos, instantáneamente se olvida de todo.
tamaño el gozo y la alegría de tener en su brazo la promesa real delante de sus ojos. Llegó a nacer, está vivo, tiene vida. Es un regalo de Dios. La promesa trae gozo, trae alegría. Y hermanos, pero hasta llegar ahí fueron 9 meses. Unas son sufrido más, 8 menos, pero lucha para que se haga realidad. Entenda eso, para que Dios cumpla promesa en tu vida. Es batalla, querido, es lucha. Tienes que decidirte, yo realmente quiero, yo realmente voy a batallar para que se haga realidad. No te pares en escuchar. Dios ha dicho a esta iglesia, no, que vamos a crecer. Ha dicho que este año 2022 es un año de cumplir promesas. Pero si nosotros como iglesia no nos involucramos, no nos preparamos, no somos formados, entrenados, no va a pasar nada. No va a ocurrir nada, hermanos. Vamos a seguir esperando promesas. Y las promesas de Dios para tu vida es igual. Dios te habla y tú te emocionas y te alegras y lloras, pero no haces nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no ocurre nada. No ocurre nada. Necesitamos parir las promesas de Dios. En segundo lugar, necesitamos tener cuidado para que no maten la promesa de Dios en nuestra vida. Hay muchos asesinos de promesas en nuestra vida, querido. Hay muchos que están preparados para matar las promesas de Dios en nuestra vida, que quieren matar el bebé antes que él nazca. Hay personas, está el enemigo, el diablo, que lucha para que las promesas no se hagan realidad. Aunque el mundo espiritual ellas existan, muchas veces no llegan a la realidad en nuestra vida. Porque nosotros tenemos que tener cuidado para que no maten las promesas de Dios en nuestra vida. Cuando Herodes envió a matar a todos los niños que vivían en Belén y en sus alrededores, Josué y María tuvieron que huir al Egipto. Conocéis la historia. Huir con la promesa que ella llevaba ahí. Tuvieron que huir para proteger, para cuidar, porque el rey quería matarle. El rey quería abortar la promesa. Y tuvieron que huir para guardar aquello que Dios les había dado, aquello que Dios les había prometido. Queridos, no solamente las personas querrán destruir la promesa de Dios, sino hay pensamientos que entran en nuestra mente que destruyen. Está la incredulidad, está el desánimo. No solamente personas, pero cuando tú escuchas las promesas de Dios, hermano, y parece que tarda, y entra el desánimo, entra pensamientos negativos, y muchas veces las cosas no llegan a ocurrir porque nosotros nos paramos por el medio del camino. Y hay una guerra en nuestra mente para creer o no creer en una promesa, porque si Dios te ha dicho algo, luego tú dices, pero es que no está pasando nada. Es que yo veo, no está ocurriendo nada. Dios ha dicho que iba a hacer esto en mi matrimonio, por ejemplo. Que Dios iba a renovar mi matrimonio, que Dios iba a hacer algo nuevo en mi familia. Pero no veo que esté ocurriendo nada. Y en estos momentos que entra el desánimo, entra pensamientos negativos. Y muchas veces nosotros paramos en medio del camino. Paramos. Y no llegamos a ver las promesas de Dios ocurrir en nuestra vida. Así que necesitamos cuidar las promesas de Dios. Si tienes una mente renovada en Cristo, puedes seguir peleando, puedes seguir la batalla porque tú sabes que se hará realidad aquello que Dios te ha prometido. El hecho, querido, de que nosotros mismos decidamos impedir estas promesas, yo creo que es de lo peor que puede pasar. Peor que alguien, que el enemigo, peor que pensamientos negativos o que el desánimo impidan la promesa de Dios, es cuando nosotros mismos decidimos abortar la promesa de Dios en nuestra vida. Y muchas personas hacen eso. Aunque se dé cuenta o no se dé cuenta. Muchas veces la gente aborta la promesa de Dios en su vida. Hay razones para hacerlo, puede que sí, puede que no, hay muchas razones por las cuales uno puede buscar esto, pero a veces abortamos las promesas de Dios en nuestras vidas. Algunas personas, hermanos, pueden no estar dispuestas a hacer frente a todo lo que conlleva dar la luz a la promesa. Yo lamento mucho que quizás tú puedas decir, pero si Dios ha dicho no va a pasar, va a ocurrir. ¿Sabe cuando tú sencillamente dices, no, toma posesión de las promesas de Dios? Claro que sí. Pero hermanos, somos inteligentes. Dios nos dio inteligencia. Y tenemos que entender que las promesas no ocurren sencillamente de la nada. Las promesas están
entregadas por el Señor dijo, el Señor quiere hacerlo. Pero ¿qué posición nosotros estamos adoptando para parir las promesas de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que estas promesas se hagan real, para que vean la luz de verdad? El embarazo implica, querido, cargar un gran peso y tener malestares, tener incomodidades, implica un montón de cosas. Las mujeres bien saben cómo es eso. Pero cuando la promesa se hace realidad, todo se queda atrás porque hay alegría. Hay contentamiento por contemplar la promesa de Dios en la realidad de nuestra vida. Dios quiere cumplir sus promesas en la vida de la iglesia, sí. Dios quiere cumplir sus promesas en tu vida, sí. Pero a razón de tanta dificultad, hay personas que deciden sencillamente abortar la promesa de Dios y nunca llega a ver la luz, algo que Dios quisiera hacer en tu vida. Y tú puedes decir, pero yo tengo esta razón, yo tengo tal razón. Querido, no existe razón para abortar la promesa de Dios en tu vida, porque dice la palabra que la voluntad del Señor es buena, es perfecta, es agradable. Es lo mejor que puede ocurrir en tu vida, es que la promesa del Señor se haga realidad. Entonces no hay ninguna justificativa, por mejor que sea, que tú puedas poner delante del Señor para abortar la promesa que Dios tiene para tu vida. Pero desgraciadamente muchos deciden por eso. Y lo que podemos decir es que Dios está buscando personas que le digan sí a sus promesas, ya sea que están disfrutando del proceso o que el proceso es difícil. Disfrutar del proceso hasta que llegue el momento de cumplir, porque Dios tiene su tiempo para que la promesa se haga realidad. Y es un proceso. El pueblo, los patriarcas han escuchado que Dios les daría una tierra prometida, pero no ocurrió al día siguiente. Muchos años de desierto, muchos años de pelea, guerra, para llegar a encontrar la promesa de Dios, llegar a ver con los ojos la tierra prometida, llegar a recibir todo lo que el Señor había dicho. Hermanos, es un proceso. Nosotros pasamos por procesos para alcanzar la promesa de Dios en nuestra vida, y en medio de este camino algunos se caen en el desierto, mueren en el desierto, porque hay muchas circunstancias que siempre van a intentar impedir que la promesa se haga realidad. ¿Qué posición estás tomando para que la promesa de Dios se haga realidad en tu vida? ¿De qué forma te estás posicionando? Vuelvo a decir, Dios está buscando personas que le digan sí a sus promesas, tanto cuando esté disfrutando del proceso, como cuando las cosas se pongan difíciles, que tengan que hacer sacrificios para llevar esas promesas al cumplimiento. Porque muchas veces para que la promesa de Dios se haga realidad en su vida, tú tienes que abrir mano de tu voluntad. Tú tienes que renunciar. Porque hay promesas de Dios en tu vida, querido, que no están de acuerdo con lo que tú quieres. Y duele renunciar a algo que tú quieres. Duele renunciar a algo que tiene valor para ti. Pero si es para cumplir la promesa de Dios, hermano, no dude en dejar atrás, no dude en abandonar. En tercer lugar, necesitamos creer y confiar que el Señor hará realidad su promesa. Necesitamos creer y confiar que el Señor hará realidad su promesa. Si de verdad yo creo en la promesa, entonces haré lo que esté a mi alcance para colaborar con Dios. Somos colaboradores del Señor para que la promesa se haga realidad. Estamos en la guerra para que la promesa se haga realidad. Permitimos al Espíritu Santo renovar nuestra mente para que la promesa se haga realidad. Somos colaboradores. Colaboramos con el Señor, o puede que no. Pero nosotros somos colaboradores. Aunque las cosas no salgan como yo esperaba que serían, seguiré colaborando con el Señor para que se haga realidad la promesa. No desista porque has tenido una derrota, no desista porque a lo mejor la cosa no salió como tú esperabas, has tenido una decepción, yo qué sé. No desista porque esto ha pasado, querido. Lo que importa es cómo vamos a terminar. Empezamos escuchando la promesa lleno de gozo, alegría, llorando, y muchos luego terminan sin ver la promesa hacerse realidad. Es importante, hermano, no solamente empezar, pero es importante terminar y terminar bien.
Es importante llegar a ver la promesa del Señor ocurriendo en nuestra vida. Si nosotros podamos pensar aquí en María, donde quiera que iba, supuestamente, no está escrito en la Biblia, pero supuestamente donde quiera que iba tenía que lidiar con miradas, con comentarios. Era una mujer embarazada sin estar casada. Hoy quizás es normal, pero en este entonces para nada. Y podemos suponer que a donde iba tendría que escuchar comentarios y cosas malas. Pero ella ¿qué? Sabía que llevaba aquí la promesa de Dios. Ella sabía que la promesa de Dios, hermanos, estaba en su vida. Pero la gente quizás le consideraron una impura, una pecadora, porque está embarazada y no está casada. Pero ella sabía que llevaba la promesa. No importa, hermano, el precio para que la promesa se haga realidad. Puede ser duro. Y son estos momentos cuando tú tienes que decidir si realmente vas a confiar y creer que la promesa se hará realidad, o si vas a ceder a esta dureza, a estas dificultades que sí o sí van a ocurrir en tu vida. No hay por dónde huir. El Señor dijo, en el mundo vais a tener aflicciones. Pero también dijo, tener buen ánimo. Yo he vencido. Pero sí que vamos a pasar por ahí para que las promesas se hagan realidad. Vas a tener aflicciones. Finalmente Josué y María llegaron a un establo lleno de animales. A mí me encantan los establos porque yo vengo del campo. Pero la gente de la ciudad cuando llega a un establo, ¿qué es lo primero que dice? Lleva la mano a la nariz y que esto huele fatal. No puedo estar aquí porque huele fatal. A mí me gusta porque yo vengo del campo. José y María, vamos a ver, ¿tú crees realmente que el anhelo del corazón de José y María era tener a su hijo en un establo? Un padre y una madre. ¿Cuál padre y madre que va a querer tener su hijo en un establo? O en un hotel de lo peor que hay si estás de viaje. No. Yo supongo que ellos tenían algo en su mente, que ellos habían planeado algo. Sin embargo, el Señor les lleva a un establo lleno de animales donde no olía bien. Yo no creo que esa era la forma que ellos habían soñado que sucedería para nacer el Rey de Reyes. Llevo aquí mi barriga, el Rey va a nacer en un lugar. Pero el Señor los llevó a un establo. Y aquí, querido, lo que nosotros vemos es que el Señor da su promesa. Y el mismo Señor dispone la forma y el lugar que vamos a ver cumplida esta promesa. El Señor es quien preparó este establo. La promesa del Señor puede cumplirse de una forma que tú no esperas o no imaginas, o en un tiempo y un lugar que no esperas, pero sí que se cumplirá. Sin embargo, necesito confiar. Necesito creer que la promesa del Señor realmente va a ocurrir. Para Josué, el parir era conquistar la tierra de Canaán. Era entrar en la tierra prometida. Y dice la palabra que él ha logrado. Para Gideón, el parir era vencer con apenas 300 soldados todo un ejército. Porque había una promesa de Dios. Y Gideón ha logrado. Para José de Egipto, el parir, la promesa era mantenerse fiel en el proceso. ¿Conoces la historia de José? Todo el proceso que tuvo que pasar y se mantuvo fiel para que la promesa se hiciera realidad. Pero no fue fácil. Querido, promesa de Dios es maravilloso. Escuchar promesas de Dios para nuestra vida, para la iglesia es maravilloso. Pero tenemos que entrar en guerra para que esto se haga realidad. Entienda eso. Tenemos que entrar en guerra para que eso se haga realidad. Estamos en una guerra y necesitamos remover de nuestra mente todo aquello que nos pueda llevar a abortar la promesa de Dios. Y solo tú puedes contestar al Señor. ¿Qué es lo que está abortando la promesa de Dios en tu vida? ¿Cuál es la posición que estás adoptando? Tus ojos están puestos en que hay dificultades. Por supuesto que hay y habrá. Mientras esté en esta tierra, habrá lucha, habrá guerra, habrá dificultad para que la promesa del Señor se haga realidad. Mientras esté aquí, habrá lucha. Pero queridos, como es maravilloso, y vuelvo a ello, como es maravilloso cuando nace el niño, como es maravilloso cuando la promesa se hace realidad, como es maravilloso cuando tú ves que Dios te ha dado algo.
¿Cuántas promesas de Dios han tardado en cumplirse en tu vida? Pero cuando ellas se hicieron realidad, el gozo de tu corazón cubre cualquier cosa que hayas pasado. Ya dejas atrás todo aquello que hayas sufrido, el dolor que hayas tenido, y te gozas. Y te alegras porque la promesa de Dios ha sido cumplida en tu vida. Transformaos por la renovación de vuestra mente. Permití al Señor renovar vuestra mente. Hermanos, decidamos parir las promesas de Dios en nuestra vida. Decidamos hacer frente a lo que sea para que las promesas de Dios sean reales, para que se cumplan. El Señor nos está hablando tanto sobre lo que quiere cumplir en la vida de la iglesia en 2022, pero si no nos involucramos y vamos más allá que involucrarnos, si no nos comprometemos en hacer nuestra parte, ya sea el financiero, ya sea con nuestro tiempo, aprendiendo, formándonos para que esta promesa se haga realidad, no pasa nada, no ocurre. Porque somos colaboradores del Señor para que sus promesas se hagan realidad en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está compartiendo con tu corazón en estos días? ¿Qué es lo que el Señor está poniendo en tu corazón? ¿Cuáles son las promesas de Dios para tu vida? ¿De verdad estás dispuesto a llevar a cabo lo que sea para que estas promesas se hagan realidad? ¿O quizás en tu corazón, en tu cabeza es más fácil abortar y parar por el medio del camino? Puede resultar fácil, ¿no? Decidir, no, yo no voy a hacer frente, yo lo dejo, vamos, para mí es demasiado difícil. Y queridos, cuando nosotros abortamos las promesas de Dios, yo me acuerdo de Pedro, del apóstol Pedro, cuando todos empiezan a huir, cuando vienen a por Jesús para prenderle, y el Señor pues ve la gente que se va y dice, ¿y vosotros? Y Pedro le da una respuesta interesante, ¿no? ¿Qué dice Pedro? ¿A dónde iremos nosotros, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida. Querido, cuando nosotros no nos dispomos a luchar por las promesas de Dios, a luchar por las promesas de Dios en nuestra vida, esta es la pregunta. A lo mejor el Señor puede preguntarte, ¿y tú qué? Y es interesante esta respuesta, hermano. ¿A dónde iremos nosotros? Si dejamos de caminar con el Señor, si dejamos de creer en las promesas del Señor, ¿a dónde iremos nosotros? Especialmente en el mundo que tú estás, que hoy tú estás aquí, mañana puede que ya te hayas aspirado al cielo. Y ojalá que sea al cielo. Vivimos un tiempo de tanta incertidumbre, queridos, de tanta incertidumbre tremendo. Pero las promesas de Dios siguen ahí, dispuestas para que tomemos posesión. Pero no vale con solamente, hermanos, decir, no, yo quiero las promesas de Dios, pero no te posiciono, Dios mío. A veces nosotros llevamos nuestra vida, hermano, como queramos y como creemos que debe ser, pero llegan momentos en nuestra vida que tenemos que posicionarnos. Llegan momentos en nuestra vida que tenemos que posicionarnos y quizás el tiempo ya haya pasado y todavía no te has posicionado delante del Señor, no has decidido realmente caminar con el Señor, servir al Señor con todo lo que eres, con todo lo que tú tienes, estar dispuesto para que la promesa de Dios se haga realidad en tu vida. Y ojo que yo no estoy hablando, hermano, de religión, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando realmente de tener una vida con Dios, estoy hablando realmente de creer en las promesas de Dios, de luchar, de batallar para que las promesas se hagan realidad. Queridos, si hacer las promesas de Dios realidad en nuestra vida fuera algo sencillo, toda la gente estaría en la iglesia ahí. Yo voy allí porque Dios va a hacer milagros, va a hacer maravillas, va a ocurrir y yo no tengo que hacer nada. Si fuera así, las iglesias estarían llenas. Y aquellas que hacen promesas así están llenas, pero en realidad no es así. No es así, hermanos. Servimos a un Dios vencedor, amén. A un Dios que ya venció, dice la palabra. Y dice la palabra que somos herederos con Cristo de las promesas, de lo que Él ya venció, pero no es gratis. Ojo, las promesas de Dios no son gratis, no crean eso. La salvación sí, no tienes que pagar por ser salvado. Cree en Señor Jesús y serás salvado tú y tu casa. Si tú crees en Jesús, es una salvación personal, serás salvo, no tienes que hacer nada de nada. Pero las promesas tienen su precio. Ojo, las promesas de Dios tienen su precio. ¿Y cuántos estamos dispuestos
a agarrarnos en estas promesas y no permitir que nos roben? ¿Cuántos están dispuestos a no abortar las promesas de Dios? Es una decisión que necesitamos tomar. Y querido, la buena noticia es que el Señor nos dio el Consolador, el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, dice la palabra, somos sellados con el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Con Él podemos, quizás tú digas, pero es difícil. Con el Espíritu Santo, hermano, no hay excusa. No hay excusa. Tienes ayuda. Si haces uso de esta ayuda o no, es una decisión suya. Pero tienes la ayuda del Espíritu Santo para que las promesas del Señor se hagan realidad en tu vida. Y queridos, da igual que el tiempo que vivimos es un tiempo difícil, es un tiempo duro, es un tiempo de muerte, es un tiempo de tanta desgracia. Pero recuerda algo. La palabra dice que nosotros somos ciudadanos de los cielos, no de la tierra. Si Jesús es el Señor de mi vida, yo no hago parte de este mundo. Soy ciudadano de los cielos. Mis ojos están puestos en una ciudadanía celestial, no colombiana, brasileña, peruana, española, no. Ciudadanía celestial. Promesas que vienen de lo alto, promesas que están en el mundo espiritual, entregadas, pero todavía no son realidad. Hermanos, nos levantemos en el nombre de Jesús. Nos levantemos y peleamos. Vamos a pelear para que la promesa se haga realidad en la vida de la iglesia, en tu vida. Para que tu vida sea cambiada, es necesario renovar tu mente conforme dice la palabra. Romanos 12:2, renovaos vuestra mente. Transformaos para que haya aquí una renovación. Y que el Señor, querido, traiga a realidad. Y gracias a Dios, no estás solo. Aparte del Espíritu Santo, tú tienes la iglesia. El cuerpo de Cristo. No camines solo, no seas tonto. Perdón que te diga eso, pero no seas tonto de caminar solo. Hermano, solo no se puede. Aunque tú creas que tú tienes experiencia, que tú tienes mucha sabiduría, solo no se puede. Porque el Señor nos dio la iglesia, el cuerpo. Porque esta hermana tiene un talento, este hermano tiene otro talento, este tiene otro talento y somos cuerpo y nos ayudamos. Solo no podemos. Aquellos que deciden caminar solo, hermano, luego están a la vuelta de la esquina y están muertos. Porque no es posible caminar solo. No es posible. Queremos ver la promesa de Dios en tu vida, queremos ver la promesa de Dios en el cuerpo de Cristo, amén. Pero decídete a pelear, posiciónate y decídete a pelear. Amén. ¿Te parece si te pones de pie? Me gustaría orar contigo, por favor. Querido, si tú pudieras cerrar tus ojos apenas para que no te distraigas. Y yo puedo orar por ti, es verdad, pero el que espera el Señor realmente es que la oración salga de tu boca. Así que lo primero, hermano, trae a memoria las promesas de Dios para tu vida. Trae a memoria quizás promesas que han quedado por el camino, que otros han impedido, que tú mismo has abortado estas promesas. Trae a memoria las promesas de Dios para esta iglesia, aquellos que son miembros de este lugar. Y querido, disponga tu vida delante del Señor en este momento. Te pido, por favor, cierra tus ojos. Habla con el Señor, disponga tu vida para que se cumplan las promesas del Señor en tu vida. Él es el Señor, Él es Dios. Papá, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada esta mañana, Señor. Y esta misma palabra dice que ella no vuelve vacía. Papá, que ela encontre corazones esta mañana y que tu Espíritu Santo, por favor, tú que eres nuestro ayudador, traiga a memoria al corazón de tus hijos que aquí están. Las promesas que ellos tienen en sus vidas. Trae a memoria, Dios, promesas que quizás están olvidadas o están aparcadas. Trae a memoria, Señor. Y que en esta mañana, mediante el poder del nombre de Jesús, el poder que hay en tu palabra, ellos decidan posicionarse para ir a por esas promesas. Para traer a realidad cada una de las promesas que tú has dado a ellos, Señor. Oramos por esta iglesia, oramos por este pueblo reunido delante de ti esta mañana. Y clamamos, Dios,
fortaleza, renuevo, Dios, de sus mentes, de sus corazones, renueven su ánimo, renueven su fuerza física, Señor. Y que tú os ayude, por favor, en el nombre de Jesús, para que se haga realidad las promesas que tú tienes para sus vidas. Os bendecimos y oramos que así sea, papá, en el nombre de Jesús. Amén.